Justamente es lo que parece, Carolina, que también en los lugares y las personas que habitualmente trabajan con este dólar paralelo, dólar no oficial, tienen ya la sensación de que la cotización va subiendo o en todo caso que se va depreciando el valor del peso, que son de alguna manera las dos formas de mirarlo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está significando? ¿Qué está sucediendo que esto pasa? Que lo vamos a preguntar al licenciado Eduardo Robinson, que gentilmente se ha llegado hasta aquí, y por supuesto también qué efecto puede tener sobre la economía o no, o más bien es un hecho político, económico. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Eduardo. Bueno, estábamos viendo en las jornadas previas de que el dólar marginal, el dólar blue, se estaba acercando a este techo psicológico de los 200 pesos y en la jornada de hoy, bueno, alcanzó precisamente, y en algunos casos, como bien decían desde el estudio, en algunas partes estuvo por encima, está cotizando por encima de los 200 pesos. Era previsible este comportamiento porque estamos ya a 10 días del proceso electoral o de los comicios y eso genera en la Argentina siempre una dosis de incertidumbre bastante grande y por supuesto a toda la dosis de incertidumbre electoral se le ha sumado distintos factores. Está el acuerdo con el Fondo Monetario que a veces parece más cerca y a veces parece más lejano, aspectos que tienen que ver con la propia política económica, una política económica que hoy está impulsando lo que tiene que ver con una emisión monetaria bastante fuerte y eso está trayendo, por supuesto, expectativas de más devaluación de la moneda y además el hecho de la brecha cambiaria entre la cotización oficial y la cotización del dólar blue que ya ha superado el 100%. Entonces eso alimenta, por supuesto, las expectativas de que el gobierno tenga que corregir el tipo de cambio, concretamente que tenga que devaluar la moneda. Y la incógnita es si eso lo va a hacer después de las elecciones, si va a haber un cambio, un salto brusco del tipo de cambio, o si va a ser algo más gradual y a qué velocidad va a ser ese gradualismo, ¿no? O sea que puede haber, o por lo menos se genera de expectativas de una mayor devaluación del peso, lo cual seguramente tendrá un efecto seguramente negativo en la comunidad. ¿Qué puede indicar justamente que esto continúe en ese sentido? Bueno, exactamente, las expectativas de devaluación por la brecha cambiaria que ya está en el 100% es precisamente si hay una devaluación, ya sea gradual o un salto brusco del tipo de cambio, eso alimente la tasa de inflación. Entonces, todo lo que está tratando de hacer el gobierno con controles de precios que insiste en algo que ya fue probado y que lamentablemente no ha funcionado nunca en la economía argentina, entonces la poca credibilidad que hoy está generando ese tipo de medidas aceleran las expectativas inflacionarias. Entonces, por supuesto, ante eso la gente busca cobertura en el dólar y coincide también con el hecho de que se están pagando los salarios, se están pagando los sueldos y bueno, por supuesto eso también hace que haya presión en el tipo de cambio. Ahora parece un efecto en masa porque genera una desconfianza que se contagia y a pesar de que ya llegó el paralelo, no el oficial que creo que está en 105 pesos aproximadamente, pero hay una presión a su devaluación. ¿Genera una tendencia, una micro corrida como esta? Bueno, sí, por supuesto, porque el dólar es, el efecto que produce el dólar a medida que va subiendo es que hoy se lo puede comprar más barato que mañana. Entonces, esa es la expectativa que hay. Si va a haber una devaluación, si el gobierno va a tener que corregir el tipo de cambio, por más que el ministro Guzmán, por supuesto, niegue esa posibilidad, el problema es que el Banco Central se está quedando sin reservas. Entonces, ante esa situación, lo que estamos viendo es que, hoy se puede comprar a 200, 202 pesos por dólar y probablemente mañana o la semana que viene esté un poco más caro. Entonces, como la tendencia es alcista, independientemente de los altibajos que pueda tener el tipo de cambio, bueno, la gente, el que puede, que está comprando dólares para cubrirse precisamente de la incertidumbre electoral y si hay una devaluación, etcétera, tratar de pasar las elecciones cubiertos en dólares, ¿no? Licenciado Eduardo. Esto puede seguir así todos estos días. Sí, te está escuchando. Le decía si estos días que vienen antes de las elecciones van a tener este escenario. Y bueno, dependerá que haya alguna señal del gobierno que, dé algún poco de tranquilidad. Bueno, estamos a 10 días de las elecciones. Excepto que el gobierno
no sé, saque algo muy totalmente imprevisto y que de golpe revierta la tendencia y genere confianza. Ahora, en 10 días me parece muy poco tiempo para que haya una reversión muy fuerte de estas expectativas. Por supuesto, esto va a tener que sacrificar más dólares el Banco Central y entonces eso puede tranquilizar algo el dólar o los dólares alternativos y entonces que tranquilice un poco, que estabilice el tipo de cambio. Pero como digo, me parece que acá lo importante es la tendencia más que el número fijo. Claro. Te escuchamos, Carolina. Sí, le iba a consultar que evidentemente la foto política, los intentos políticos que hizo el gobierno, tanto en la reunión con Kristalina Georgieva como lo que se había ponderado desde el Estado argentino con los sobrecargos del G20, bueno, no tuvieron ningún tipo de resultados y no generaron el efecto que se esperaba en los mercados. Y tenemos un dólar hoy a 200 pesos. Bueno, tenemos un dólar exactamente a 200 pesos, tenemos un riesgo país que está en los 1.700 puntos básicos, es decir, 17% la tasa en dólares para la Argentina, cuando a nivel mundial no está superando el 1% las tasas de interés, donde Chile hoy tiene un 1,40 de riesgo país. Entonces, claramente, lo que fue la reestructuración de la deuda del año pasado y los distintos anuncios y las reuniones de Kristalina Georgieva con el equipo económico claramente todavía no están anclando ninguna expectativa. Acá lo que los agentes económicos quieren ver es ya algo más concreto que meras declaraciones. Está claro. Bueno, Eduardo, complicada la situación por lo que hablábamos con el licenciado. La tendencia entonces hay que esperar que siga en alza, por lo menos por el panorama que él nos está graficando. Así es, el panorama que nos muestra tiene que ver con este escenario preelectoral, sí, la desconfianza, la incertidumbre de lo que puede pasar, las medidas del gobierno que evidentemente no conforman como algo que puede estabilizar la macroeconomía y por supuesto los efectos que eso puede tener en materia de presiones a una mayor devaluación y presiones a una mayor inflación. Un escenario que ya seguramente hemos pasado otras veces en la Argentina, pero que normalmente no nos genera o no nos deja un buen resultado, lamentablemente. Y otra vez atravesado por las elecciones, la política y la economía que ahí siguen siempre de la mano. Muchas gracias, Eduardo, por este contacto desde allí. Gracias al licenciado también. Gracias. Hasta luego.